Rembrandt. ¿Qué son las bellas artes? Son aquellas actividades humanas con finalidad estética o comunicativa para expresar emociones, ideas o cosmovisión, siendo las bellas artes la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, la danza, la música y el séptimo arte, el cine. ¿Sabes quién fue Rembrandt? Rembrandt nació en Leiden el 15 de julio de 1606 y murió en Ámsterdam el 4 de octubre de 1669. Fue pintor y grabador holandés, maestro barroco y el más importante de la historia artística de Holanda. ¿Qué hizo Rembrandt? Fue un creador de belleza. Holanda es el país de los molinos y tulipanes. Es el país donde nació Rembrandt Emerson van Rijn. Fue el noveno hermano. Su familia se llamaba Van Rijn, que en español significa del Rin, en honor del hermoso río de cuya orilla se encuentra en Leiden. Rembrandt vivía en un molino. Su padre era molinero, su mamá cocinaba muy sabroso, pues su padre era cocinero o panadero. Leiden es una pequeña ciudad de Holanda. Se convirtió en un centro cultural e intelectual de la Reforma que Lutero y Calvino protagonizaron a principios del siglo XVI, de la que resultó la Iglesia protestante. Como resultado de esto, la gente de Europa experimentó cambios. La Casa de Habsburgo representaba el régimen católico del que los seguidores de Calvino, o sea los calvinistas de los Países Bajos, apenas se habían independizado. Rembrandt asistía a la escuela, pero no le gustaban las materias que se le enseñaban. A los 13 años se inscribió como estudiante de literatura en la Universidad de Leiden, formada por Guillermo de Orange. No le llamó la atención la literatura, lo que le llamó la atención fue dibujar y colorear. Fue alumno de Jacob van Swanenburg, un pintor no muy destacado de 1621 a 1624. A los 19 años se va a Ámsterdam, ciudad también de Holanda, y se hace alumno de Pieter Latman, con quien duró 6 meses. Tuvo que regresar a Leiden, pues no le llamó mucho la atención de cómo pintaba Latman. De regreso a Leiden, siendo independiente de sus padres y junto con Jan Lievens, pusieron un estudio. Rembrandt había sido influenciado por su mamá, que leía la Biblia, y Rembrandt pintaba temas bíblicos en un principio. En el estudio les iba muy bien, trabajaban mucho. Rembrandt tenía muchos alumnos y pintó muchos autorretratos a lo largo de su vida. Estando en Leiden, duró 7 años, que ocupó para pintar retratos de su familia, ensayando la técnica de retratar gente en conjunto o retrato en grupo. Sabía usar la luz para resaltar u ocultar. Empezó a llamar la atención de ricos y coleccionistas. Iba continuamente a Ámsterdam para pintar retratos de los señores. En 1632 radica en Ámsterdam. Los grupos municipales que vivían en iglesias, claustros y capillas eran los patrones de los artistas y les fascinaba que los retrataran en grupo, aunque los artistas eran poco solicitados. En 1632 se le encargó pintar el retrato de los cirujanos de Ámsterdam, siendo su primer retrato en grupo, que se llamó La lección de anatomía del Dr. Tulp. Cuando se dio a conocer, el cuadro tuvo mucho éxito y mucha aceptación, lo que hizo que le encargaran más cuadros y retratos en grupo. El príncipe Frederick Henrik se declaró protector de Rembrandt por ser tan buen pintor. De 1624 a 1634, 10 años, Rembrandt fue muy feliz. En 1634 se casa con Saskia van Wilckenburg, que era bonita y adinerada. Era uno de los pintores más admirados de la época, que tenía todo o casi todo. Rembrandt y Saskia gastaron a tal punto que se endeudaron, compraron una casa muy grande y lujosa. En su estudio había muchos artilugios, igual que en su taller. En 1642 empieza a usar una nueva técnica que no a todos les gustó, llamada claroscuro. No gustó, pues la consideraban pasada de moda o poco utilizada. En 1642 pinta una obra que fue muy criticada, La Ronda Nocturna, hoy en día acuñada como tesoro. Se cuenta que los cargadores que llevaron la pintura al ayuntamiento de Ámsterdam dañaron el cuadro, cortándole un pedazo de arriba para pegarlo abajo. Su popularidad iba decreciendo, es decir, bajando de nivel. En 1643 Rembrandt tuvo con Saskia su hijo Tito. En 1644 Saskia, su esposa, fallece. Hendrike Stoffens llegó a casa de Rembrandt después de la muerte de Saskia a cuidar de Rembrandt y su hijo Tito.
Rembrandt seguía pintando y su fama decreciendo. De las pinturas del grupo regresó a temas bíblicos, pintó a los pobres, pintó paisajes, entre otras cosas. En 1653 ya debía 8.400 florines. Logró que no le quitaran la herencia de su hijo Tito y ganó en la corte. De 1657 a 1660 tuvo que vender muchas cosas para pagar sus deudas. Entre 1661 y 1662 pintó uno de los pocos encargos que tuvo, que fue Los síndicos del gremio de los pañeros. Rembrandt había envejecido y seguía preocupado por cómo se mantendrían Hendrike y su hija Cornelia, Tito y él. Tito y Hendrike pusieron un negocio y Rembrandt seguía pintando, en el que trabajó como empleado, porque habían prohibido que un pintor como él pudiera tener acceso a compras o a ventas de objetos. En 1663 Hendrike fallece, al igual que Tito, 5 años después. Un año después, o sea, el 4 de octubre de 1669, fallece Rembrandt.